Van a repetir después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues mi nombre es Cristian, soy misionero laico y voy a compartirles pues una reflexión que va a ser bastante práctica. El carisma propiamente del ministerio es, como nos lo acaba de decir la hermana, prevención y rescate, prevención de adicciones y rescate de los que ya las tienen. Entonces, en este sentido, las adicciones, vamos a decirlo, son un arma bastante común y poderosa que tiene el demonio para obstaculizar nuestro camino a la santidad. Y muchos de ellas traen detrás de sí espíritus malignos bastante pesados. Tan pesados que en la misma Sagrada Escritura, cuando regresan los discípulos de una misión que les mandó el Señor, le dicen que hubo demonios que no se sometieron, que no pudieron sacarlos. ¿Y alguien sabe qué le respondió el Señor a ellos? A ver, ¿qué? Esos espíritus solamente se puede expulsar a través del ayuno y la oración. Les dice, para los que no escucharon, es que no pudieron sacar a esos demonios porque hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. Yo ya en mi website tengo una charla sobre el ayuno, completito, los tipos de ayuno, por qué se ayuna, todo este tipo de cosas. Al final les doy la información por si alguien quiere escucharla. Y me voy a centrar en la parte de la oración. Entonces, la primera cosa es, les recomiendo siempre, bueno, esto se los dije la vez pasada que estuve, traer con qué apuntar. Porque cuando no traes con qué apuntar, se lo dejas todo a tu cabeza. Y el problema es que la cabeza, después en la semana, tiene biles que pagar, escuela, preocupaciones, etc. Pero cuando tú escribes, ahí tú vas forjando tu memoria. Evidentemente sabemos que quizá algunos de nuestra comunidad no saben ni siquiera escribir porque no tuvieron la oportunidad. Que esas personas no se sientan mal. De hecho, a esas personas que no tuvieron, no fue por su culpa, simplemente no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, generalmente el Señor sí les asiste con una buena memoria, por lo general, ¿no? Porque hay una cosa que ustedes se tienen que aprender: Dios suple carencias, no negligencias. ¿A qué se refiere esto? Que si tú tienes fuerza para correr 2 millas, pero la meta es de 4, no te preocupes. Cuando corras las otras 2, el Señor te carga. ¿Qué? ¿Te va a tronar los dedos cuando ya no te quedan fuerzas? Solamente tú tienes fuerzas para 2. Ahora, si tú tienes fuerza para correr 3.5 millas, o sea, nada más te falta media milla para llegar, y las fuerzas te llegan a 3.5 y nada más quieres caminar 3, pues no esperes que el Señor, la millita que te falta, te vaya a cargar, porque todavía tienes fuerza para media milla correrle. Entonces, Dios no es alguien que nos exija más allá de lo que podemos dar. Pero si tú sabes leer y escribir, pues con mayor razón, pues para algo lo tendrás que estar usando, ¿no? Si no sabes, no te preocupes, el Señor te va a asistir con una buena memoria.
Y esto, porque para los que traen con qué escribir, les va a servir para tener clara la charla. Voy a tocar 5 cualidades de la oración que tendríamos que tener, sobre todo en las adicciones. Va a aplicar a todos, las tengas o no las tengas, pero si estás luchando con adicciones, estas 5 características de la oración, sí o sí, cuídalas tener. Que tu oración tenga estas 5 características. Te las nombro y ahorita las empiezo a desarrollar. La primera, oración perseverante. Si tú estás con adicciones, tu oración más que nunca tiene que ser perseverante. 2, tu oración tiene que ser teocéntrica. Si no entiendes la palabra, ahorita te la explico, nomás apúntala. Teocéntrica. Vas a como decir teófilo, pero dices teocéntrica, como de centro. Teocéntrica. Tu oración tiene que ser teocéntrica. 3, tu oración tiene que ser abnegada. Abnegada. Quizás esa palabra la entienden un poco más. Si alguien no la entiende, ahorita la explico. Oración abnegada. 4, tu oración tiene que ser católica. Católica. Y la 5, tu oración tiene que ser reparadora. Reparadora. Te la repito las 5 para los que están escribiendo. Tu oración en todo momento, pero sobre todo cuando estás peleando contra adicciones, tiene que ser perseverante, teocéntrica, abnegada, católica y reparadora. Vamos con la primera. Oración perseverante. La primera, bueno, eso evidentemente todos entienden lo que es perseverar, ¿no? La primera clave para que tú puedas perseverar en la oración que yo te podría dar, el primer consejito práctico, rapidito, fácil, es entender el sentido de consagración. ¿Qué es consagrar algo? Es hacerlo sagrado, separarlo para lo sagrado, para Dios. Un sacerdote se consagra, una religiosa se consagra. De hecho, se le llama vida consagrada a esa vida, a esa vocación. Y evidentemente, ¿qué significa? Que el sacerdote está apartado para Dios. La monjita fue consagrada porque ha sido separada para Dios. Significa que yo soy laico, aunque soltero, y evidentemente hay laicos casados, ¿nosotros no estamos apartados para Dios? Sí, entonces, ¿qué onda? ¿Estamos consagrados o no consagrados? Sí, aquí la cuestión está que la vida consagrada se consagra en una exclusividad. San Pablo inclusive lo dice. Dice que él no se casa, ¿por qué? Porque si se casa, su prioridad, ¿qué va a ser? Su esposa. Es decir, el casado se consagra a Dios a través de su esposa. O sea, tenemos una vía para consagrarnos hacia Dios. Ahora, el sacerdote y la consagrada, gracias, no se casa precisamente por eso, porque hasta en lo físico, hasta en sus pertenencias, hasta en todo, tiene que estar totalmente exclusiva. ¿Para quién? Para Dios. Y a partir de esa exclusividad se pone a servir al pueblo de Dios. Entonces, la primera cosa para que tú perseveres en la oración, para tener una oración perseverante, es entender el sentido de consagración. ¿Por qué? Porque aquí te la voy a poner. El momento de oración diaria, por lo tanto perseverante, que tenemos que tener, te va a ayudar a decir, este tiempo está consagrado. ¿Y qué con eso? Pues que ya no es tuyo. ¿Es de quién? De Dios. Cuando tú te empiezas a decir en tu cabeza, a ver, este tiempo no es mío. De alguna manera te van a salir fuerzas porque dices, esto ya no es mío. Esto, si es mío, pues yo puedo decir, bueno, hoy sí, hoy no, etcétera. Pero esto ya no te toca a ti. Te pongo un ejemplo. Algunas veces, a ver, levante la mano, aquel que ha experimentado algún día a lo menos decir, no quiero ir a trabajar hoy. Ok. Y seguro te quedaste en la cama, ¿no?
¿No? ¿Fueron? Aunque no querían. ¿Por qué? 5 años de trabajar. No, pero acá yo estoy diciendo a los que, o sea, cuando tú tienes una responsabilidad que va fuera de ti, o sea, por ejemplo, tú no puedes decir, es que, pues listo, pierdo mi trabajo, pero espérate, es que no solamente es pierde tu trabajo, es que tu trabajo, si lo pierdes, en ese sentido, ya no van a comer tus hijos. Es decir, tu trabajo no es solamente tuyo, tu trabajo de alguna manera es de tus hijos, de tu familia. Entonces, aunque no tengas ganas, pues haces el esfuerzo y vas a trabajar. Si tú los momentos de oración diaria que debes de tener, tu momento de oración diaria que tienes que tener, ya no lo ves como una cosa, como decir, ay, como un hobby. Los hobbies sí, mira, un hobby es jugar fútbol, pero en algún momento no me dan ganas de ir a jugar fútbol, y si no voy no pasa nada. Acá es, a ver, ¿el día pasado he tenido mi momento de oración? No. Estoy cansado, ya no me dan ganas. Pues aunque esté cansado y ya no me dan ganas, me pongo a orar. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya no es mío, es de Dios. Está consagrado. Entonces es un consejo muy práctico para poder caminar con la perseverancia. Ahora, la perseverancia, esto es casi como en el matrimonio, ¿eh? Los esposos prometen ser fieles, es decir, perseverantes en su fidelidad, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Entonces, en la oración también uno tiene que saber y monitorear que uno tiene que ser perseverante en las buenas y en las malas. Y voy a comenzar con las buenas, porque alguien diría, no, pues en las buenas es fácil perseverar. No crean, no crean. Porque cuando no tienes broncas, cuando está todo bien tranquilito, algunos son cuando menos oran, cuando más se distraen. Entonces uno pareciera que decir, no, pues va a ser bien difícil perseverar en las buenas. No, es bien fácil, porque si estás en las buenas, pues no tienes muchas complicaciones para orar. Pero mi experiencia como misionero, te puedo decir que en las buenas muchas personas se terminan olvidando de Dios. Cuando les está yendo bien todo y están tranquilitos, es cuando empiezan a dejar de orar. Entonces, trucha con eso, porque tienes que ser perseverante en las buenas. Y en las malas, uno podría decir, pues esto es más fácil, en el sentido de que, pues generalmente cuando te está yendo mal es cuando más suplicas a Dios, ¿verdad? Y cuando más le pides. Pero yo no me refiero tanto a esas malas, evidentemente. También tomémoslo, cuando estás sufriendo, cuando tienes una gran necesidad, pero ahí yo no te puedo decir ni siquiera que eres perseverante, solito vas a ser perseverante. Pues si te está tupiendo los problemas y el dolor y todo eso, pues no sales del Santísimo. No, cuando yo digo ser perseverante en las malas, es cuando hay algún tipo de conflicto, sobre todo de pecado. Voy a poner un caso. En una ocasión me tocó tratar un caso de infidelidad dentro de una parroquia, que se dio dentro de la parroquia, tristemente. Es un matrimonio y uno de los dos se empezó a enrolar, bueno, más bien uno de otro ministerio empezó a jalar a la persona, etc. Y entonces, pues evidentemente eso sacude. Pero lo primero que yo les dije es, no dejen de ir a la iglesia, no dejen de ir a misa, no, reventaron en eso. Pues evidentemente, cuando está más la cosa fea, es cuando más tienes que perseverar en la oración. No, ellos lo que hicieron es separarse, y ya una vez aislándote, se vino el divorcio y se destrozó el matrimonio y la familia. O sea, cuando hay problemas o cuando hay conflictos, sobre todo que tengan que ver con las cosas de Dios, siempre uno puede, por desilusión, ¿cómo es posible que el Padre me haya visto mal? O cómo el Ujiere empezaron a hablar chismes de mí, o cómo todo eso. Entonces, listo, yo no te voy a decir que está bien lo que están haciendo, pero si por eso dejas de orar, el demonio sacó básicamente lo que estaba pretendiendo de ti. Entonces, tanto en las buenas y en las malas,
hay que perseverar en la oración. Dice el Papa Benedicto XVI, cuando las decisiones resultan urgentes y complejas, es decir, difíciles, la oración de Jesús se hacía más prolongada e intensa. Chéquenle su Biblia. Cuando Jesús va a elegir a los apóstoles, y dice la Escritura, y se fue toda la noche y toda la madrugada a orar. Cuando iba a ser crucificado, se pasó toda la noche y la madrugada ahí en Getsemaní. Chéquenle, cuando Jesús va a hacer alguna cosa importante, no solamente oraba, prolongaba, alargaba la oración. Si tú estás en una situación crítica, si estás pagando las consecuencias propiamente de tu adicción, la cosa no es bajar los brazos, la cosa es inclusive incrementar la oración. Cuando no tengas ganas de rezar, cuando no tengas ganas de orar, por ejemplo, si tienes 10 minutos para orar, y cuando no tengas ganas, di, ok, precisamente porque no tengo ganas, ahora voy a hacer 11 minutos. Agrégale a lo menos un minuto más. O sea, que tu psicología, tu cuerpo empiecen a aprender de que cuando menos quieres orar, cuando más quieres huir de la oración, es más donde le vas a alargar el tiempo. Y vas a ver el efecto que tiene esto. ¿Por qué? Porque te repito lo de Benedicto XVI. Cuando las decisiones resultan urgentes, sobre todo cuando tienes que... A veces nosotros los hispanos quisiéramos recetas. A mí cuánta gente no me escribe y, a ver, tengo este problema, hermano, y que todo eso. Primero, yo no le puedo dar el consejo completo. ¿Por qué? Porque nomás la conozco a usted. Y a medias. No sé ni, o sea, por lo que me cuenta. Imagínese, si la señora me dice, tiene problemas con su esposo y todo eso, pero me falta el 50% restante, que es la versión de su esposo. Además, nunca se me acercó una señora diciendo, tengo problemas en el matrimonio, pero yo soy la mala, yo soy la culpable, le hago la vida de cuadritos a mi esposo. No, todas siempre vienen como víctimas. Y chance sí es, chance. Pero chance no es tan víctima como me la está poniendo. Entonces, me piden un consejo y a veces hasta se hieren porque no se los doy. Las mando al Santísimo. Entonces, en este sentido, cuando tú tengas que hacer decisiones, ¿qué hago con mi hijo? ¿O en este problema que tengo? Pues lo primero que tendrías que hacer es perseverante en la oración. Y si te está tupiendo el problema y es urgente una decisión, incrementa el tiempo de oración. No solamente no dejes de orar, échale más tiempo a la oración. Porque dice Benedicto, cuando las decisiones resultan urgentes o complejas, es decir, que son cosas difíciles las que estás pasando, Jesús nos enseña que la oración él hacía más prolongada e intensa. En vez de quitarla y bajarle, le incrementaba. En conclusión, con este primer punto, el mismo Papa Benedicto XVI nos dice, ciertamente la oración es un don que pide ser acogido, exige compromiso. Aquí me voy a parar, porque el Papa Francisco le gusta contar un pequeño cuentito para hacernos entender lo que es compromiso, porque a veces confundimos compromiso con colaboración, y no es la misma cosa. Entonces el Papa Francisco dice, mira, imagínate que te vas a hacer un sándwich y agarras queso, y le pones tu rebanadota de queso a tu sándwich. ¿De dónde viene el queso? De la leche. ¿Y la leche de dónde viene? De la vaca. ¿Podemos decir que la vaca colabora con nuestro sándwich? Sí, ¿no? Porque ella puso la leche y la leche, de ahí se sacó el queso que tengo ahí en el pan. Pero dice el Papa, pero un sándwich de queso es así medio soso, ¿eh? Entonces vas y agarras tu rebanadota de jamón y lo pones. ¿El jamón de dónde viene? Del puerquito. ¿El puerquito colaboró? No. El puerquito se comprometió. Porque dio la vida. O sea, el jamón es el puerquito. La vaca colaboró, dio su leche y allá ustedes arreglan, hagan atole, hagan queso, lo que ustedes quieran, requesón. Ella colaboró con su leche y la tienen. Pero el puerquito no colaboró. El puerquito se comprometió. ¿Por qué? Porque el jamón es el propio puerco, ¿eh? Está como también aquel
cuentito de el puerquito que habla, está con la gallinita, y la gallina le dice: a ver, puerquito, quisiera ser mi socio, quiero poner un restaurante. Oh, sí, yo soy tu socio, gallina, soy tu socio. ¿Y qué vamos a vender? Huevos con jamón. Ya sabemos con qué le iba a tocar al puerquito, al socio. Entonces, fíjate lo que dice el Papa. Ciertamente la oración es un don que pide ser acogido, exige compromiso. Es decir, no que colabores con tu tiempecito, que vaya la vida ahí, en eso. Por eso, aunque no te guste, aunque no tengas ganas de ir a visitar el Santísimo, que te mueras ahí de decir: no, ya quisiera salirme. E inclusive, ustedes, si están pasando por algún tipo de adicción, pueden decir cómo el demonio azota las heridas. Por ejemplo, ¿cuántas veces la persona está rezando el rosario y ya se está cayendo el sueño? Y ya no aguanto, ya mejor me voy y me duermo. Y dejas de rezar, vas a tu cuarto, te acuestas y se te quita el sueño. El demonio está azotándote ahí. Entonces, para que se persevere en la oración, no significa decir: tengo la buena voluntad, ok, sí, voy a perseverar. No, te aviso que te vas a tener que comprometer como el puerquito, ¿no? Vas a tener que dejar sangre, la vida ahí misma. La perseverancia en la oración necesita, y no son palabras mías, son palabras del Papa Benedicto. Exige compromiso y continuidad de nuestra parte. Eduquémonos en una oración intensa con Dios, en una oración que no sea esporádica. Que no sea esporádica. La segunda cualidad que tiene que ser la oración es ¿cómo? Teocéntrica. Vamos a explicar primero la palabrita. Esta palabrita se divide en dos: teo y céntrica. Teo viene del griego theos, que significa Dios, ¿no? De ahí viene teología, el estudio sobre Dios, ¿no? Teofanía es la manifestación de Dios, ¿no? Aquí estamos diciendo teo, de Dios, y céntrica, es decir, estamos diciendo que la oración tiene que tener en su centro ¿a quién? A Dios. Eso es lo que significa. Cualquiera diría: pues obvio, si es oración, ¿quién va a ser el centro sino que Dios? Pero el problema es que no estamos orando así, mijitos. Nos hemos tragado un cuento, sobre todo de extracción protestante, en donde el centro termina siendo tus necesidades, tus dolores, tus sentimientos, tu placer. Y basta que revisen cómo oran. Revisa, no saquen el cobre, pero revísate bien ahorita en tu conciencia. Y chance y descubres que el centro eres tú cuando estás rezando, y no Dios. Y ahí ya empezamos mal. Siempre pongo el ejemplo. Si el padre dice: mañana misa a las 5, 3 gatos. Misa de sanación, todos llenos. ¿Esa gente va por Dios? No, no vas por Dios, vas por los milagritos de Dios. Y cuando alguien va por los milagritos de Dios, ¿quién es el centro? Eres tú. Porque tú estás pensando en tu beneficio, no en Él. Nosotros no somos protestantes, nosotros somos católicos. Y se nos ha olvidado eso, nos hemos infectado de ese virus protestante. Dice el Papa Benedicto XVI: la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Ojo, antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. Todo lo contrario a como estamos acostumbrados a orar. Yo voy para la sanación del Señor, para que me libere, para que me toque, para que me unja, para que todo eso. No, aquí dice: aprendan a Jesús. Jesús no le sacaba milagritos a su Padre, Jesús se unía a su Padre. Él se ponía a orar porque necesitaba intimidad con su Padre, independientemente de si su Padre
respondía o no respondía a su oración. El católico tiene que empezar así. Tu oración es, o sea, para empezar el mismo Señor nos dice que antes de que le pidamos, Él ya sabe. Pongamos esto en práctica. Imagínate que tú ahorita vas al Santísimo y no le sacas tu listota de peticiones. Tú te vas y te centras en Él, en amarlo. Y se te pasa el tiempo, ya te tienes que salir. Y se te olvidó decirle tu listota de peticiones. Y el Señor te va a decir, sorry, no me las dijiste, allá tú, ¿no? Para la otra te acuerdas, no te voy a cumplir nada. ¿Te crees que Dios es así? No. Al contrario, dice, ¿cómo no le voy a conceder a este hijo o a esta hija lo que necesita cuando ni sus necesidades las pone por encima de mí? Ella vino primero a amarme. Le responda o no le responda a su oración, ella vino a amarme. Yo creo que el corazón de Dios se enternece más con esa actitud por parte nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que el dador es más precioso que el don otorgado. Que el que hace el milagro es más grande que el milagro. Y si somos honestos, nosotros en nuestra oración, por como oramos, pareciera que ponemos más grande el milagro que quien hace el milagro. Y ahí ya empezó chueca nuestra oración, a lo menos no es católica. Sigue diciendo el Papa Benedicto, antes de que el don sea concedido, es preciso, es decir, es necesario adherirse a aquel que dona. El donante es más precioso que el don. Antes de que tú recibas un milagro de Dios, una sanación, una liberación, es preciso, es decir, no es opcional, es necesario que estés adherido a Dios. ¿Por qué? Esta la cuento siempre, ¿verdad? Si tú necesitas sanación porque tienes un cáncer, listo, el Señor te da la sanación y quedas sano. ¿Cuántos que han recibido milagrazos, no sé, tenían 70% de cáncer y el Señor les hace el milagro y ya no tienen cáncer? Al rato, con esa salud que Dios les dio, los ves pecando, es decir, lo ves ofendiendo a Dios. Dígame si no somos descarados. Es decir, le pides la salud a Dios, ¿para qué? Para que con esa salud ofenderlo. Es más, no les quiero meter miedo, pero si tú eres de los que se centra en sacarle la sanación, el milagrito, etcétera, y no estás todavía primero adherido a Dios, cuidadito, te estás poniendo la soga al cuello, porque dice la Biblia que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Es decir, que si Dios te concede la sanación, el milagrito, lo que le estés pidiendo, y no estás adherido a Él, Dios mío, no te van a salir las cuentas. Porque ya se te dio mucho, pero no vas a responder mucho, porque la única manera de que uses bien lo que Dios te ha dado es que estés unido a Él. Si no estás unido a Él, imagínate lo que vas a hacer con lo que Dios te ha dado. En el día del juicio, evidentemente, tú vas a tener un juicio más severo a ti que te sanó del cáncer que al otro paciente del hospital que tenía el mismo cáncer y que Dios no le dio la sanación. Los dos van a tener que dar cuentas, pero tú vas a tener que dar cuentas más duras. ¿Por qué? Porque a ti sí te hizo el milagro. Y a veces ni pensamos en eso. Les digo, no quiero meterles miedo, pero es una cuestión básica. A quien se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y si tú has recibido regalos y dones de Dios, en automático se te va a pedir cuentas de ese tamaño. Más te vale estar adherido a Dios para que puedas hacer buen uso de eso que te ha dado. Si no estás unido a Él, lo que Él te ha dado va a ser como tu tabla de condenación, porque evidentemente lo vas a usar para mal. ¿Ven por qué no podemos caer en esta ideología protestante, sectaria, de que el centro termina siendo yo y estamos buscando la sanación y la liberación y los milagritos y la unción? Sin antes saber, como dice aquí el Papa Benedicto, de que el donante es más precioso que el don. Un católico tendría que decir, bueno, finalmente en la Sagrada Escritura, él mismo nos dice, pidan y se les dará. O sea, yo no le estoy diciendo que no les pidan al Señor.
Pero pidan primero lo primero. Y lo primero es que te ame, Señor. Que te sea fiel a ti. Que esté unido a ti. Que esté adherido a ti. Todo lo demás lo necesito y tú más sabes que lo necesito, pero no lo quiero si esto primero no lo tengo. Sigue diciendo el Papa Benedicto: también para nosotros, por lo tanto, más allá de lo que Dios nos da cuando lo invocamos, el don más grande que puede otorgarnos es su amistad, su presencia, su amor. Él es el tesoro precioso que se ha de pedir y custodiar siempre. Amén. Porque también pasa que cuando se recibe el milagro, ya ni te acuerdas de él. Entonces, es bien importante empezar a entender este segundo paso de que nuestra oración tiene que ser perseverante y tiene que ser teocéntrica, es decir, el centro tiene que ser Dios. Ahora que vayas un rato, espero, con el Santísimo, no vayas porque necesito pedirle, porque tengo esta preocupación, porque tengo esto. No, yo voy por amor a ti, Señor. Ahora bien, ¿qué pasa? Una vez un muchacho me dice: he estado yendo al Santísimo todos los días, como me motivas y todo esto, pero tengo que reconocer, yo voy por cumplir. Yo voy porque realmente necesito que responda a algunas necesidades que yo tengo. Entonces estoy siendo hipócrita, y le digo: no, nada más cambia la oración. Ve y lo primero que le pides es decir, primero sé honesto: Señor, te soy honesto, yo estoy aquí delante de tu presencia eucarística por interés. Sé honesto. ¿O crees que Dios no sabe lo que guardas ahí en el corazón? Pues mínimo ya díselo. Yo vengo por conveniencia, Señor. El Señor no va a arrancarse las vestiduras. ¿Cómo? No me lo imaginaba de ti. Él sabe hasta la porquería que traes adentro. Imagínate cómo tu intención siempre es como víbora, ¿va? Entonces empieza con un acto de honestidad. Señor, a ver, primero soy perseverante, sí, no me falta. Pero el segundo paso, sí, Señor, ahí me quedo corto. Sí vengo por interés. Pero precisamente lo que te pido es que cada vez que venga, lo primero que me otorgues es la gracia de venir por amor a ti. Y no le bajes de esa petición. Terco con esa petición, Señor, que cada día que empiece mi oración, cada día que te haga una visita en el Santísimo, Señor, desde ahora te digo que quiero que me des, que lo que más me urge es que me des la gracia de venir por amor a ti, no por conveniencia. Entonces, en ese sentido no es hipocresía, ¿va? Estás perseverando, al contrario, estás siendo honesto, le dices: Señor, realmente no estoy viniendo por amor a ti. Es más, no sé cómo venir por amor a ti. Enséñame cómo venir por amor a ti. ¿Te crees que Dios no responde a ese tipo de oraciones? Mira, de tu listota de peticiones, te lo aseguro, te lo firmo, que varias no te las va a dar el Señor porque no le interesan dártelas, porque no van para bien de tu alma. Pero tú crees que si le pides al Señor: Señor, dame la gracia de venir por amor a ti, principalmente, ¿te crees que esa petición no te la va a cumplir? Esa siempre le va a interesar a Dios. Siempre le va a interesar a Dios. Las demás que traigas, yo no sé si le van a interesar. Algunas te las cumplirá, otras no. Pero este tipo de peticiones te la va a cumplir. Entonces, les repito esto, dice el Papa Benedicto: también para nosotros, por lo tanto, más allá de lo que Dios nos da cuando lo invocamos, el don más grande que puede otorgarnos es su amistad, su presencia, su amor. Él es el tesoro precioso que se ha de pedir y custodiar siempre. La tercera cualidad de oración que se tiene que tener es la oración ¿qué? Abnegada. Oración abnegada. ¿Qué significa abnegación? ¿Quién es una persona abnegada? Una persona que se niega a sí misma. Una persona que se olvida de sí misma. Una persona que muere a sí misma. Cualidad fundamental para ser católico, porque el mismo Señor nos dijo: el que quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser cristiano, uno,
que se niegue a sí mismo. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que te abniegues, que te olvides de ti mismo, tome su cruz y me siga. Siempre me gusta decir, fíjense, lo de cargar la cruz es el segundo paso. Hay gente que ya no puede con la cruz que trae, pero no es por la cruz, es porque no ha dado el primer paso. Yo le digo, mira, que ya no puedes con la cruz, empieza a abnegarte, es decir, empieza el primer paso. Tú quieres ganar el partido metiendo el segundo gol antes que el primero. Pues no te va a funcionar. Cuando realmente la cruz te está aplastando, es 100% seguro que el primer paso no lo has dado. Cálale a cargar la cruz primero, cumpliendo la abnegación, el negarte a ti mismo, y de mí te acuerdas, si no la cruz se hace más llevadera. Pero no se soporta la cruz, ni soportas cualquier cosa, mientras tú vivas para ti mismo, que es lo contrario de la abnegación. Vivir para ti mismo, para tu complacencia, tú eres el centro, etc. Ahí sí, siempre vas a andar en problemas. Y la oración tiene que ser abnegada, es decir, tiene que ser perseverante, Dios en el centro, y tú olvidándote, negándote a ti misma. Miren, no sé si han reflexionado en esto. A veces nuestra relación con Dios también es un poco como de negocio, ¿ah? Y a veces, yo sé que con buena intención, no estoy criticando para mal, pero finalmente hay un poco de ignorancia en esto. Y a veces tenemos una religiosidad popular, por ejemplo, decir, a ver, voy a darle algo a Dios, le voy a llevar su veladora a la Virgen, le voy a llevar su veladora al Señor. Pregunta, ¿el Señor necesita veladoras? O sea, ¿le haces un favor al Señor con las veladoras? Yo te pregunto, la vela viene de la cera viene de las abejas ¿quién las creó? O sea, tú le estás dando una cosa que es suya. Está como el ateo, ¿ah? Que un ateo dice, que era científico, y tú dices, yo ya puedo ser un ser humano, igual que Dios. Yo soy ese Dios en el que creen, yo también les puedo ser un ser humano. Y entonces Dios aparece y le dice, sí, ¿puedes ser también tú un ser humano como yo? Sí. A ver, hazlo. A ver, déjame agarrar un poquito de tierra. No, tu tierra, por favor. Sí, o sea, ¿cómo no? Va a ser un ser humano con la tierra, pero la tierra, ¿quién la creó, compadre? O sea, empiézale de cero, de la nada. Y ahí hablamos. Todo absolutamente que le das a Dios es de Él. No le das nada, le regresas lo que es suyo. A Dios no le puedes hacer favores en este sentido. Solamente hay una cosa que no es de Dios, que Él la creó, pero en el momento que la creó, Él quitó las manos de ahí, por respeto a tu libertad, porque Él no quiere títeres. Solamente una cosa no es de Dios. Solamente una cosa Dios ha renunciado a ser propietario de eso, es tu voluntad. Tu voluntad. Tu voluntad nació de Dios, pero Dios, al darte libertad, quitó su autoría en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a reclamar eso que se llama voluntad en ti si tú no me la quieres dar. Es lo único a lo que Dios ha renunciado a ser propietario. Todo lo demás, que si la vela, que si el dinerito que pones en la colecta, que si las donaciones, que si la oración, que si cualquier cosa que tú hagas por Dios, a fin de cuentas le regresa lo que es suyo. Amén. Lo único que Dios no ha querido tener como pertenencia, aun cuando salió de Él, porque todo ha salido de Él, es tu voluntad. Y si tú, en lo que vayas a vivir, que pueden ser 80, 90 años, o te puedes morir esta noche, en lo que vayas a vivir, si tú no se la das, Él no va a forzarte y agarrar lo que no es suyo. Él no es un ladrón en este sentido.
Entonces, cuando yo estoy hablando de oración abnegada, significa que si te olvidas de ti mismo, es decir, te olvidas de ti mismo, te mueres a ti mismo, te abniegas, te niegas a ti mismo, ¿eso cómo se hace? Pues quitando tu voluntad. Porque lo contrario, el que no es abnegado está pensando siempre en complacer su voluntad. Entonces, ¿cuál es el problema para tener oración abnegada? La voluntad. Entonces, esa voluntad la tienes que sacar, pero no al basurero, sino ponerlo en la providencia de Dios y que esté al servicio de la voluntad de Dios. Es decir, Señor, son las palabras de la Virgen. He aquí la esclava. Si renuncia a su libertad, es esclava. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el Padre Nuestro la decimos, pero pues nomás la cacareamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero no se puede hacer la voluntad de Dios si la reina de tu vida es tu voluntad. Aquí no pueden vivir dos reinas. O dile tú a tu esposa: vieja, te quiero mucho y va a ser la reina, pero también quiero ser reina la vecina. ¿Se puede, señoras? ¿Por qué no? Si no la está quitando el reino. No se lo está quitando, son tan reinas como quieran. Simplemente pues va a compartir el reino un poquito, dos reinas. ¿Cuál es el problema? Fíjense cómo hasta nosotros queremos exclusividad, y esa exclusividad no la tenemos con Dios. A Dios le terminamos dando las obras. Ah, no, pero sí, a nosotras no. O ay de ti si te veo con otra, ¿va? Y cuando tú a Dios, tu corazón y tu voluntad, le das nada más los pedazos, las obras, los huesos, los pellejos. La oración tiene que ser abnegada. Y para abnegarte tienes que desear más la voluntad de Dios que la tuya. Es decir, renunciar a tu voluntad y que se haga exclusivamente la voluntad de Dios. Es decir, que llegue un punto en donde tu voluntad no desee ni quiera nada diferente a lo que quiere la voluntad de Dios. A ese grado tenemos que llegar. A ese grado es lo que han llegado a los santos. Cuando tú ves a los santos, todo lo que deseaban era finalmente lo que Dios deseaba. Decía a Vicente de Paúl: hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. ¿Cómo, hermano? Pues no, que Dios quiere siempre el bien. No. San Vicente de Paúl. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Dios no quiere que hagas todo el bien que se te ocurra a tu voluntad. Dios solamente quiere que hagas el bien que va de acuerdo al plan de Él, a la voluntad de Él. No solamente tú, vamos a decirlo así, te apartas de Dios pecando. Tú de alguna manera te apartas de Dios cuando haces cosas buenas pero que no son voluntad de Dios o que no van en el orden de Dios. Siempre pongo para explicar esto el ejemplo. Levante aquí las mujeres que son mamás. Levante la mano. Ok. ¿Es voluntad de Dios que amen a sus hijos? ¿Qué será? ¿Sí o no? ¿Es voluntad de Dios que ustedes amen a sus hijos? ¿No? Sí, porque, sí, porque aman como a ti mismo. Ya. A ver, levante la mano los que crean que amar a sus hijos es voluntad de Dios. Que cuando ustedes aman a sus hijos, están cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, cuando aman a sus hijos, ¿están cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Ahora viene una segunda pregunta. ¿Dios quiere que en esto de amar le den prioridad a sus hijos o a su esposo? Al esposo. Al esposo. Bueno, pero en la práctica, ¿qué onda?
Digo, porque me cuentan por ahí que hay unas doñas que realmente se consumen por sus hijos y el esposo ahí casi compartiendo la comida con el perrito, con la mascota ahí. ¿Estás checando lo que me estoy refiriendo? Dios quiere que tú ames a tus hijos, pero por encima de tu esposo, no. Y tú dices, ¿qué tiene de malo? De malo no tiene nada que ames tus hijos, pero se te está olvidando que la voluntad de Dios puso un orden. Y déjenme les aviso que a los casados, cuando se petateen, lo primero que les va a preguntar Dios es por su esposo. No por sus hijos, ni por su mamá, ni por su suegra, ni por el cuñado, ni por los primos, ni por los hermanos. Les preguntará también, pero de mí se acuerdan, los bien casados claramente, es decir, los que tienen el sacramento. De mí se acuerdan que cuando se petateen, lo primerito que Dios te va a preguntar es por tu esposa o por tu esposo. Porque no hay una unión entre dos seres humanos más grande que lo que hace el sacramento del matrimonio. Ni siquiera la unión que hay entre una madre y un hijo, que es de sangre, que ustedes la llevan 9 meses, ni siquiera esa unión es más profunda y tan grande como la unión que se hace en el sacramento del matrimonio. Es tan fuerte que por eso el Señor dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por eso en la iglesia no existe divorcio. Lo que puedes hacer es que revisen tu caso para ver si hay causa de nulidad, es decir, que hubo alguna cosa en donde hubo boda, pero el sacramento no se dio. Pero en la iglesia no existe divorcio. Y si te investigan y todo dice, no señora, su matrimonio fue totalmente válido. Eso no lo separa ni el Papa. Porque es tan profunda la unión a la que llega. Y fíjate, es tan hermosa y también tan profunda la relación, por ejemplo, de una madre con un hijo. Lo llevó 9 meses. O sea, no llevó un perrito, llevó su propia criatura, etc. Pero ni eso le justifica para que ponga a sus hijos por encima de su esposo. Entonces ahí ya cambió la cosa. Cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios muchas veces te va a quebrar la cabeza. ¿Por qué? Porque tu voluntad quiere otra cosa. Buena, listo, buena. Una cosa buena. Pero no basta, te repito lo de San Vicente Paúl. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Entonces la gracia que más le tendremos que pedir todos los días en la oración al Señor es: Señor, muéstrame tu voluntad, dame fuerzas para cumplir tu voluntad, aunque no la entiendan, aunque me cueste, aunque simplemente no me salgan las cuentas, aunque me dé miedo. Señor, tú sabes más y tu voluntad es santa, perfecta. La mía, por mucho que quiera hacer el bien, es imperfecta. Voy a poner otro ejemplito para que entendan esta parte. No hay muchos jóvenes aquí, así que vamos a rejuvenecerlos. Las mujeres, imagínense que tienen 15 años en este momento. O sea, ya llovió. Entonces, pero imagínense que están en sus 15 años y su papá se acaba de sacar la loto 5 veces. Y el récord de la loto, ya no sé, 1,000 y tantos millones de dólares, y tu papá se lo sacó 5 veces. Entonces te dice: a ver, mijita, prepárese la fiesta de 15 años más feliz que vaya a tener en su vida. No hay límites. Lo que le haga más feliz a usted, la hacemos. Que si quiere que la hagamos en la luna, rentamos un cohete y nos vamos para allá. Que si quiere que le lleve a Shakira, le llevamos a Shakira. No hay límites. Usted haga la fiesta más feliz de 15 años. No hay límite. Todo se puede pagar. Entonces, hagan su memoria. ¿Qué harían ustedes ahí? Pues mira, no hay límite. Entonces van preparando todo eso. Pero de pronto llega el Señor y les dice: mija, me enteré que vas a cumplir 15 años, te van a hacer tus 15 años. Te tengo preparada una fiesta de 15 años. Nada más que tienes que elegir entre la que te preparé y la que estás preparando. ¿Cuál eliges? Si estás bien de la cabeza, no eliges la tuya.
¿Por qué? ¿Quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? Nada. ¿Tú crees que esta va a ser la más feliz, no hay límites, etcétera? Pero ni con eso tú realmente sabes lo que te da verdaderamente felicidad. ¿Cuántas personas han logrado una cosa que decían, esto sí me va a dar la felicidad, y cuando llegan, ah, caray, ¿es esto? Pues yo sí creía que llegando aquí ya íbamos a ser felices y todo eso. ¿Cuánta gente con dinero, con fama, con todo eso, que supuestamente es la meta para ser felices, terminan suicidados? Y uno dice, ¿qué onda? Pues que no, ahí estaba lo máximo. Ni siquiera nosotros sabemos cómo ser felices, aun cuando tengamos una voluntad bien educada, porque somos limitados. La voluntad de Dios, te cueste lo que te cueste, te duela, no la entiendas, ahí sí yo te puedo firmar cualquier cheque en blanco, te lo firmo y te digo, pero si haces la voluntad de Dios, vas a ser feliz. Sin temor a equivocarme, si tú renuncias a tu voluntad y prefieres la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no la entiendas con frecuencia, te firmo que vas a ser feliz. Porque nadie le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad. Es más, tengo que decir, nadie le da clases de felicidad a quien es la felicidad en sí mismo, que es Él. Dice el Papa Benedicto, debemos aprender a abandonarnos, abandonar tu voluntad, tu ego. Debemos aprender a abandonarnos más a la providencia divina, pedir a Dios la fuerza de salir de nosotros, abnegarse también, de salir de nosotros mismos para renovarle nuestro sí, para repetirle que se haga tu voluntad, para conformar nuestra voluntad a la suya. Es una oración que debemos hacer cada día, porque no siempre es fácil abandonarse a la voluntad de Dios. Repetir el sí de Jesús y el sí de María. Esa es una oración verdaderamente católica, ¿no? Que persevera, que el centro no eres tú, ni tus sentimientos, ni tus peticiones, sino Dios. Y tercero, que si busca algo, no lo busca de acuerdo a su voluntad. Busca lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere, por el tiempo que Él quiera. En mis redes sociales, hace un par de días hice un diseñito donde puse, estaba pensando, se me vino el pensamiento esta idea, y pues hice este diseño ahí en las redes sociales, y ponía, muchos no le agradecen a Dios por sus seres queridos, pero cuando sus seres queridos mueren repentinamente, ¿quién es el culpable? Dios. ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué? Etcétera, si era apenas una niña y todo. Y el Señor te diría, ¿y cuántas veces tú me diste gracias por la vida de tu hija? O sea, para reclamar estás en primera fila, pero para ser agradecida nunca. Mi voluntad posiblemente era habértela dejado nada más eso, 5 años. Pero como tú estás más entercada en tu propia voluntad, te pusiste a hacer otras cosas en vez de amar a tu hija esos 5 años que yo había destinado solamente que estuviera contigo. ¿De quién fue el problema? El problema fuimos nosotros, que nos encerramos en nuestra propia voluntad. Esto pasa inclusive hasta el matrimonio. A veces que ya la mujer no puede con el viejo y le dice, que se queja y dice, Señor, ¿por qué me diste este viejo? Sí, el Señor le podría decir, te di cuando me preguntaste. Ni me consultaste, así yo nomás estaba viendo, este no era. No, y ahí vas, toda bien emocionada, pero que este no es. Y ahí vas. Y al final el que tiene la culpa es Dios. ¿Por qué me lo diste si ni siquiera le preguntaste? ¿Cuántas veces cuando tú tomas decisiones como estas que son definitivas, verdaderamente tú puedes decir, antes yo estuve orando, pidiendo que se me mostrara la voluntad de Dios? Estaba súper enamorado de esa muchacha y todo eso, pero con mucho enamoramiento y lo que tú quieras, yo no me voy a casar si el Señor no me dice, es esta.
Pero no tenemos, eso lo tendremos que tener en el cassette automático. Todas las decisiones que tienes que tomar en todo, dinero, sexualidad, amigos, todo eso, tendría que preguntarte, venir a tu cabeza, ¿cuál es tu voluntad, Señor? En todo. Porque te repito, si metes a Dios y buscas la voluntad de Dios en todas las decisiones que vas a tomar, ¿te vas a equivocar? Pues no. Listo, te van a costar, no las vas a entender, eso está claro, pero es porque nuestra mente es tan chiquitita que no entiende muchas veces la voluntad de Dios. Es más, después, los que hacen la voluntad de Dios les costó mucho, no lo entendieron, pero ya cuando ven, ya entiendo por qué, Señor, ahora sí ya entiendo por qué. Entonces, alguien me puede decir, bueno, si vamos a pedir la voluntad de Dios, pues entonces no hay que pedir más. Ya no hay que pedir más. Nada más llegar ahorita al Santísimo y decirle, Señor, tengo una listota de peticiones, pero el hermano dijo que lo que tendremos que desear es tu voluntad. Si deseo tu voluntad, pues ya no me hago pleito, no te pido nada de esto y que se haga tu voluntad. Si lo quieres hacer así, listo. Yo generalmente lo hago. Cuando la gente me pide, ay hermano, pida por mí, por todo eso, estoy enferma y todo eso, yo le digo, Señor, lo que le convenga, tu voluntad. Yo le digo a la señora, sí, voy a orar por usted, etcétera, pero yo no le voy a pedir la salud por la señora. Yo le digo, Señor, esta mujer me está pidiendo oración por su salud, yo te paso el recado, ella quiere la salud, pero al fin y al cabo, haz lo que le convenga a ella, a su alma. Es decir, haz tu voluntad en ella. Que ojalá sea que recupere la salud, pero si no es, ojalá esté preparada para un no. Me gusta esta parte que dice Martín Valverde, ¿verdad? Que las respuestas de Dios te puede decir sí, no, todavía no. Ya no estés fregando. Ya no estás fregando. Porque hay cosas que no nos conviene. No nos conviene. Entonces, siempre pedir la voluntad de Dios. Pero si quieres pedir, bueno, el mismo Señor dice, piden, se las dará. Nada más que ahora les voy a enseñar una manera más inteligente de pedir. Una manera en donde Jesús sea el centro y en donde tu voluntad no sea la reina, sino la reina sea la voluntad de Dios. Vamos a poner el caso de un enfermo. Tienes el cáncer y le quieres pedir salud. Quieres pedirle el milagro de la sanación del cáncer. Entonces le dices, Señor, te vengo a pedir que me des la sanación de este cáncer. Te vengo a pedir la salud. Pero, ahí viene la parte interesante. En el momento que tú veas que con cinismo estoy pecando con esa salud que me has dado, quítame la salud. Esa oración es más inteligente. Esa oración, el centro es Jesús, no tú. Señor, estoy perdiendo la casa, ayúdame, Señor, que no pierda la casa. Pero cuando mi casa se vuelva una casa de pecado con cinismo, quítanos la casa. Porque cuando oramos así le estamos diciendo, Señor, prefiero estar sin casa, prefiero estar sin salud, pero no sin ti. Y prefiero pasarla mal y que me quites lo que me has dado, cuando lo que tú me has dado yo lo uso con cinismo. Porque caídas todas las tenemos. El problema no es pecar, el problema no es tropezar, el problema es ser cínicos, es decir, justificar el pecado. Cuando tú has recibido la salud y estás pecando y ni siquiera te arrepientes y todo eso, no, lo mejor que te conviene es que el Señor te quite la salud. Cuando en tu casa se ha vuelto una casa de pecado cínica, repito, en una casa desde luego se peca, pero esperemos que sean pecadores arrepentidos, que no justifican su pecado, que están dando la batalla, que se cayeron, se levantan, van a la confesión y están dando la batalla, ahí no hay bronca. Pero si, Señor, en mi casa ya nos viene valiendo que si te ofendemos o no te ofendemos, lo mejor que nos puedes hacer es quítanos la casa. Así quedemos abajo de un árbol. Yo no sé cuántos de los presentes tengan los pantalones de empezar a orar así.
Señor, te pido esto, pero si me lo das y yo lo uso cínicamente, subrayo esto de cínico, para mal, para ofenderte, para hacerle daño a mis hermanos, te pido también en ese mismo momento que me lo quites. Si quiere al final le hacemos uno. Entonces fíjate, yo no te estoy diciendo, no le pidas. Busca la voluntad de Dios, pero si le quieres pedir así como que necesidades muy específicas, nada más agrégale esto en donde tú compruebes que el centro sí sea Dios y que realmente lo que quieres es la voluntad de Dios. Porque cuando solamente pides y en donde tú eres el ganón en todo, ahí tú eres el centro. Ahí tú estás buscando tu voluntad y no la de Dios. Cuarta, ya estamos terminando. ¿Cuál es? Oración católica. La oración católica. Entonces alguien puede decir, hermano, pues no le avisaron que aquí es una iglesia católica. Pues es obvio que nuestra oración va a ser católica. Pues no creas, mijito. No creas, mijito. Ya te estoy comprobando que muchas cosas no. Para empezar, ¿qué significa católico? ¿Alguien sabe? Universal, exacto. Es decir, que abarca todo. Voy a ponerles un ejemplo del que pasó hoy. Yo no sé si alguien estuvo enterado de lo que se celebró hoy a nivel mundial. ¿Alguien sabe? El Rosario, exacto, de Mater Fátima. Hubo una iniciativa, hoy se cumplen 100 años de la muerte de uno de los pastorcitos que se le apareció a la Virgen, San Francisco, porque ya es este santo, el niño, San Francisco Marto. Y entonces se convocó en Fátima, en Portugal, que se rezara a las 8 de la noche de Portugal. Aquí fue a las 12 del mediodía. Pero en todo el mundo se unieron a esa hora para rezar el Santo Rosario, por varias causas. Y entonces yo estaba viendo la transmisión para unirme. Y por ejemplo el primer misterio lo hicieron en portugués y en inglés. Y bueno, la gente que estaba ahí, la segunda parte siempre la respondieron siempre en portugués, porque pues ellos son portugueses. La segunda parte fue en español y en japonés. Y así, hubo varios. Y la transmisión que yo estaba viendo es una transmisión, es más, no voy a decir del país porque se dice el pecado, no más el pecador. Entonces, bueno, el que estaba transmitiendo llega a un punto en donde cuando estaban rezando en alemán o en japonés, estaba haciéndolo en español. Dios te salve María, etc. Y yo puse un comentario, parece que me escuchó porque se cayó. Le puse el comentario, respeta el idioma de los otros. Respeta el idioma de los otros. Aunque no entiendas alemán, tú une tu corazón a la oración. Lo que tú estás demostrando, esto ya no se lo dije, ¿verdad? Pero lo que tú estás demostrando es que aquí tus chicharrones truenan, que lo importante es tu oración, que te escuche a ti el Señor. A los alemanes no, allá les estoy... No, espérate. Esto no está bien litúrgicamente, pero bueno, vamos a pasarlo. Muchos sacerdotes cuando ofician la misa le dicen a la gente en la oración de los fieles, digan sus peticiones. Yo les puedo decir, me han dado por todo el país, que la inmensa mayoría de veces cuando hace eso un sacerdote, el 80, quizás hasta el 90% de las peticiones son individualistas. Por mi mamá que tiene cáncer, por mi hijo que está en la cárcel, por Petra Sánchez Madero, por Epifanio, etc. Lo único, ahí sale nuestro cobre. Estamos pensando nada más en nuestro ombligo. Y el problema está en que podrías hacer eso, pero podrías tener una oración católica. Ejemplo, por mi mamá que tiene cáncer y todos los enfermos de cáncer. Mira qué bonito, no te cuesta nada. Es más, si no mencionas a tu mamá y dices, por todos los enfermos de cáncer, ¿qué dirá el Señor? No dijiste a tu mamá, así que, sorry, a ella no le va a tocar. Digo todos. Pero les pongo este ejemplo para darse cuenta que no somos católicos en la práctica, Cada quien está viendo por su beneficio, por mi hijito que tiene problemas. ¿Y tú crees que el problema que tiene tu hijito es el único que lo tiene? Es un grupo que pelea con las adicciones. Cuando tú tienes una tentación de caer en una adicción,
supongo que ya le suplicas al Señor, ayúdame, ayúdame Señor, la tentación me está llegando la tentación de la pornografía o del alcohol o de lo que sea, de las drogas, ayúdame. ¿Qué tal si la conviertes en católica tu oración? Señor, en este momento siento la tentación de caer, pero seguramente más de algún adicto también está siendo tentado en este momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Qué importante es que nuestra oración sea católica. Y para eso hay que quitarnos de vernos en el ombligo. Mucha gente, o una señora me decía, yo sí quisiera ir a misa todos los días, pero en mi parroquia nada más hay misa en inglés. Y yo no sé inglés. ¿Y qué? ¿Porque usted no entiende el inglés, la misa deja de ser misa? Vaya, aunque no entienda. Es más, le sirve de humillación, de humildad. Porque al fin y al cabo, aunque sea en español, le aviso que la misa es mucho más grande de lo que le entra en la cabeza. Es un misterio que excede. Es decir, que nuestra cabeza no se acaba lo que es la misa. No hay cosa más grande en el universo, la creación entera, que una santa misa. Así que aunque se la digan en su idioma, usted no puede procesar todo lo que es la misa. La misa le rebasa su cerebro. Entonces, ya partiendo de eso, si va a la misa a una iglesia que no entiende nada, hasta le ayuda. ¿Por qué? Porque se concentra no tanto en lo que están diciendo, sino en la intención de unirse al Señor. Yo en Los Ángeles hay muchas iglesias de rito oriental. Y se reza, por ejemplo, en árabe, en hebreo, etc. Y una vez fui a una sirio-católica que tiene comunión con el Papa. Y su rito de la misa, en lo esencial, es lo mismo. Pero la liturgia sí es diferente a la que nosotros tenemos. Y esta iglesia sirio-católica celebra la Santa Misa, bueno, ellos le llaman los divinos, la divina liturgia, perdón, en arameo. Es decir, la lengua que habló Jesús. ¿Sabes cuánto entendí? 0. No entendía ni papa. Pero la experiencia de decir, estoy participando primero en el sacrificio redentor de Jesús, que es la Santa Misa, y además en la lengua que hablaba Jesús. O sea, a mí que me interesa si entiendo todo lo que están diciendo. Es tan significativo estar teniendo la Santa Misa en la misma lengua que hablaba Jesús. Pero no, pensamos en nosotros mismos. Sé que se me acaba el tiempo, pongo un ejemplito más con esto de católica y ya lo de reparadora me voy más rápido. Una vez, y esto siempre lo cuento en muchas charlas, pero necesito, porque cabe aquí, contarlo. Una vez me tocó dar unas charlas en Orlando, Florida. Y cuando llegué, me encontré que estaban los restos, reliquias de una santa que yo quiero mucho, que se llama Santa María Goretti. Santa María Goretti, que es una niña. Un hombre quiso violarla, ella defendió su pureza, perdonó al hombre, etc. Una niña. Santa María Goretti. Y entonces ella es italiana. Los restos, reliquias, los traían desde Italia. Entonces fui y pues, estaba la filonona para llegar a la urna donde estaban. Y casi al llegar a la urna donde estaban los restos de Santa María Goretti, sale el padre y dice, paren ahí, va a comenzar la misa. No, padre, pero ya estamos casi llegando, nada más toco a Santa María Goretti y listo. No, vamos a hacer una cosa. Así como están, váyanse metiendo en las primeras bancas. Los que estaban ya por tocarla, pasen a las primeras bancas y así. Cuando termine la misa, ustedes salen primero y son los primeros en tocar las reliquias. Pues listo. Termina la misa y el padre dice, listo, los de las primeras bancas van a ser los primeros, pero les voy a pedir que se vayan hasta atrás y entren por el centro. Alguien podría decir, padre, ya estamos aquí, nada más nos salemos, ¿para qué nos manda hasta para atrás? Es que quizá uno se va a enterar de por qué en la Santa Misa hacemos fila. Es el significado de la peregrinación, de que estamos de paso. No es porque los padres nos quieran hacer caminar, ¿no? O sea, tiene su sentido. Y el padre muy bien dice, no,
van a pasar ustedes primero, pero váyanse hasta atrás y entren por el centro. Listo. Vamos por allá, pero apenas íbamos por atrás, adivinen qué pasó. Adivinen nada más. Todo el mundo se empezó a meter. Evidentemente yo ya no hice fila, ¿no? Pero me dio tanta tristeza porque al lado la señora que yo tenía venía en muletas y la pobre señora volvió a hacer fila. ¿Y qué con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Todos ahí, católicos. Pero les valió un pepino los demás y están pensando solamente en ellos. Yo digo, me pongo en el lugar de Santa María Goretti y esos que se metieron, que les valió el hermano. Ah, no, pero sí, tan devotamente están tocando su urna. Yo creo que eso le da asco a María Goretti y al mismo Señor. Fíjate, hasta en las cosas santas como de lo católico nomás lo tenemos de nombre. Estas bancas no tienen colchoncito, tan duros. De hecho, yo creo que ya con lo que ha durado, ya han de estar con dolor de espalda. Pero supongamos que tuviera colchoncito, nada más la fila de adelante. No me respondan, no quiero que saquen el cobre. Si ustedes hubieran llegado primero, ¿qué silla agarran? Bueno, les dije que no sacan el cobre, ¿verdad? Yo no sé, bueno, si hay galletitas y todo eso, cuando a veces hay hasta más de galletitas y hasta pan y lo que sea, y termina, ¿tú piensas primero que se sirven mis hermanos? O sea, le están captando que de católico tenemos nada más el nombre, de universales tenemos nada más el nombre, nos interesa primero yo, después yo, y cuando termine, yo. Esto también pasa en la oración. Y si tú no tienes un corazón católico en donde quepan todos, inclusive tus enemigos por los cuales el Señor nos dice que hay que orar, la que no te cae bien, pues tu oración no va a madurar. Porque tu oración, si es católica, es universal. Piensa primero en los demás, más que en ti, más que en ti. La última, oración reparadora. Me hubiera gustado alargarme un poquito más en esta parte, pero les digo lo esencial. La palabra reparación, tú reparas una cosa que está quebrada, o que está descompuesta, o que se cortó, o que se quebró, tú reparas eso. Cuando pecamos, se rompe algo, pero no se rompe algo solamente en ti. Esto sobre todo para aquellos que dicen, bueno, si yo peco y me voy al infierno, pues allá mi bronca, tú sigue en el cielo. No, es que no te puedo dejar, mijito, porque no te vas solito. Todos los que van al infierno es porque se llevaron entre las patas a varios. Y todos los que están en el cielo es porque mandaron a otros antes o vienen jalando a otros. No hay santos egoístas en el cielo. Y en el infierno no hay alguien que se condenó porque fue malo él solito y todo eso. No le hizo nada daño a todos los demás, pero él solito pecó y se fue. No. Tanto la gracia de Dios es como una red que agarra a varios, pero también el pecado. Nuestros pecados, aunque los hagamos en lo más oculto, que tú creas que nadie te está viendo, y chance no te está viendo ningún ser humano, Dios sí, evidentemente, ese pecado tiene garras que avienta y jala, sobre todo tu entorno. Es una cuestión espiritual. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Sobre todo cuando hay adicciones y vicios, téngalo por seguro que el quebradero es como dicen, como un chivo en cristalería. Para donde se mueva es un quebradero. Y yo no te estoy condenando. Vas en la pelea, estás dando la pelea para salir, listo. Pero tienes que reconocer que has quebrado y que sigues quebrando. Tu oración tiene que estar siendo reparadora en el sentido de decirle, Señor, no solamente Señor, ayúdame a salir de mi adicción, sino Señor, repara el daño que ha hecho mi adicción a los que me rodean. Eso casi nunca se hace. Hace poquito me estaba diciendo, fíjense, uno de los casos, pero no es la primera vez que lo escucho. Si yo les contara, por eso les digo, me podría alargar mucho en esto, pero si es en breve, una señora, su esposo
veía pornografía. Y prácticamente todos sus hijos, hubo un tiempo en donde entraron al cuarto cuando él estaba viendo, o ya estaba dormido, o una vez quisieron poner la televisión y le salió la película porque no la sacó del DVD player, etc. Un niño que ve pornografía, eso ya es un abuso sexual, no lo tienes que violar ni nada por el estilo, eso es un abuso sexual, y la marca que deja es bien dura. Es más o menos como las drogas. Una mujer adicta a ciertas drogas, si se embaraza, hay una gran posibilidad de que su bebé sea adicto a la droga que está consumiendo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que su oración no solamente tiene que estar en el aspecto de ser libre de esto, no. También ten la humildad de estar pidiendo, Señor, te pido perdón, y mi oración que sea una reparación por lo que ha agredido o dañado mi adicción, sobre todo a gente inocente. De hecho, hay ciertas cositas que la iglesia nos enseña que sirven como actos de reparación. Por ejemplo, ofrecer los sufrimientos. Si tú tienes algún tipo de sufrimiento, ahí tienes. Te puedes nada más quejar y llorar y todo eso, o le puedes decir, Señor, esto que me está doliendo, tengo un dolor en la pierna, te lo ofrezco como reparación de mis pecados. El perdón de los pecados solamente en la confesión, pero la consecuencia de los pecados, eso lo tenemos que reparar. Si tú vas y te confiesas y saliendo del confesionario te da un infarto, ¿para dónde te vas? ¿Para el infierno? No, porque estás perdonado. ¿Para el cielo? No. Al purgatorio, ¿por qué? Porque necesitas todavía, ¿qué? Reparar la consecuencia. Si robaste $1,000, Padrecito, me arrepiento, etcétera, Dios perdona todo cuando hay arrepentimiento, pero todo es todo. Sales perdonado de la confesión. Pero te mueres, ya no te dio tiempo de regresar esos $1,000. Pero es que, aunque no me muriera, hermano, ya me los gasté. Pues listo, empiezas a ahorrar, o le trabajas gratis a esa persona, haces algo que ya no sé dónde está, se los das a un pobre, pero todas las consecuencias de nuestros pecados las tenemos que reparar. Ciertamente hay unas cosas que me podrían decir, oiga hermano, por ejemplo el aborto, ¿cómo se repara eso? Yo no le puedo dar nuevamente la vida a mi hijo, o si maté a una persona. En esos casos yo les digo, ciertamente eso no se va a poder reparar. Es más, hasta les pongo una cosita menos grave. El chisme, la calumnia, la difamación, nunca se puede reparar completa. Porque aunque después digas, yo dije mentiras sobre esta señora, yo hice una calumnia, tú no sabes hasta dónde se fue. El que abre la lengua para chismorrear, para difamar y calumniar, sépase que eso no lo va a reparar nunca en la tierra, porque no sabe hasta dónde llegó. Entonces, ¿qué les toca hacer cuando hay pecados que no se pueden reparar las consecuencias? Confía, hacer lo que te toca, lo que sí se puede hacer, y confiar en la misericordia de Dios. Entonces, si tú abortaste, arrepiéntete, el Señor te perdona, y por ejemplo, yo te aconsejo, trabaja para que no haya más bebitos abortados. Métete un ministerio pro vida, y yo creo que eso, personalmente, el Señor pueda contarlo como reparación. Porque a tu bebé no le vas a regresar la vida, pero tenemos, gracias a Dios, un Dios misericordioso. Pero la reparación es una cosa que a veces no pensamos, hermanos. Creemos que por una infidelidad, ¿la esposa tiene que perdonar a un esposo infiel? Sí. Ahora, el esposo ya me perdonó, y de pronto la señora de vez en cuando se lo revienta en la cara, pero tú fuiste infiel y todo eso. Ay, hermano, pues no que me perdonó, ya me sigue que se me saca la cara de que fui infiel y que fui infiel. Y le digo, espérate. Ella tiene que llevar también su proceso de sanación. El que te haya perdonado significa de que decir, ya no pasó nada. No, ella también lleva su proceso. Y yo les digo, en estos casos, es más, esas echadas en caras que te hace tu esposa, en vez de tú decirle, entonces tú no me perdonaste, me lo estás echando en cara, mejor cállese, aguántese y ofrézcalo precisamente por las consecuencias de su infidelidad. Perdonado ya está, pero empiece a reparar las consecuencias que le causó su esposa.
Entonces, el sufrimiento, las incomodidades, por ejemplo, yo ahorita estoy sudando, no sé si tienen ustedes calor. Hay algunas personas que no, ya se van porque ya tiene mucho calor, etc. El ofrecer incomodidades, el callarse cuando te están criticando y no defenderte. Hay un montón de cosas que se pueden hacer como reparación. Y la oración tiene que ser una de ellas. Tenemos que pensar no solamente en que nos libre el Señor de nuestras faltas, sino en pensar en reparar la consecuencia de nuestras faltas. Termino con este ejemplito de reparación. Imagínense que uno de sus hermanos, ustedes van entrando a su casa y uno de sus hermanos le está diciendo unas ofensas terribles a su mamá, de las que más le hieren a su mamá y la hacen llorar a su mamá. Tienen dos opciones. Ahí hay dos necesidades. Está claro que a su hermano le tienen que poner estate quieto, porque tratas así a mi madre. Pero también hay otra segunda necesidad: consolar a tu mamá que está destrozada. Pregunto yo, ¿cuál de las dos necesidades es más urgente? Ok. Es lo más importante, consolar. Ya después a ver cómo te agarras contra tu hermano, pero primero es la inocente, la que está sufriendo, es la mamá. Tener un corazón reparador es entender que nuestro Señor está sufriendo, sí, en el cielo, es un sufrimiento místico, no como el de nosotros, pero sigue sufriendo por cada pecado que cometemos, por cada blasfemia, por cada ofensa que se hace. Y yo no sé si tú has pensado que a veces nosotros llegamos a la oración esperando que el Señor nos consuele. ¿Tú por cuánto sufres? ¿Tu hijo, tu mamá, tu papá? ¿10 personas? Es más, voy a ser muy generoso. Tú sufres por 100 personas. ¿Por cuánto sufre el Señor? Por todos los del planeta. Pregunta: ¿quién necesita más consolación? ¿Tú o el Señor? Aquí la pregunta es, ¿una oración reparadora sería como la que hacen ustedes? Porque en otras parroquias no, pero yo sé que ustedes cuando entran al Santísimo, lo primero que le dicen al Señor es: Señor, ¿cuáles son tus dolores? ¿En qué te puedo consolar? ¿Cuál es tu voluntad? En otras parroquias que yo conozco es la pedidera y eres tú en el centro y todo eso. Y Señor, yo vengo sufriendo, no sabes cuántos dolores tengo. Pero yo sé que ustedes no, ustedes cuando entran al Santísimo, lo primero que quieren hacer es consolar al Señor y decir: Señor, yo traigo un montón de sufrimientos, pero no me comparo con lo que tú estás sufriendo, con todo lo que está haciendo la humanidad en contra tuya. Vengo a decirte cuáles son tus dolores. ¿Cómo te puedo consolar, mi Señor? ¿Cómo puedo hacer tu voluntad? Y los felicito porque esa es su oración, ¿no? En otras parroquias no, en otras no. Bueno, no me alargo más. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Sí, vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer una oración y si nos dan más tiempo, hacemos preguntas o lo que tengan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por hacernos reflexionar de que lo más importante en la oración no son nuestras necesidades, no son nuestros dolores, no son nuestras preocupaciones, no son nuestras enfermedades, no son nuestras adicciones. Lo más importante en la oración eres tú. Ayúdanos a perseverar en la oración. Ayúdanos a ponerte en el centro de nuestra oración. Ayúdanos a olvidarnos de nuestra voluntad y a abandonarnos a tu voluntad. Más aún, que mi voluntad sea una réplica, una copia idéntica de tu voluntad, Señor. Para así solamente desear y querer solamente lo que tú deseas y quieres para nosotros. Te pedimos, Señor, que también ensanches nuestro corazón y no solamente quepan mis necesidades, no solamente quepan a los que amo, sino que quepan todos, que sea verdaderamente católico mi corazón.
que quepan todos, incluyendo nuestros enemigos. Y finalmente, te queremos pedir perdón, Señor, porque muy poco pensamos en lo que sufres por nuestros pecados. Y eso que nuestros pecados mínimo vienen de un corazón arrepentido, porque tú sabes, Señor, que aunque caemos mucho, en el fondo nosotros no queremos caer, no queremos ofenderte. Pero es que no solamente sufres por eso, sino sufres por aquellos que caen en pecados libremente y quieren caer y quieren seguirte ofendiendo. Y no nos apiadamos de esos dolores que causan en tu corazón. Muéstranos cómo consolarte. Muéstranos cuál es tu voluntad. A ti, mamá, Virgen Santísima, tú eres la persona que hizo con perfección la voluntad de Dios. En tu vida, no solamente espiritual, hasta físicamente, el centro de tu cuerpo fue Jesús en tu vientre. El centro de tu vida siempre ha sido Dios. También, aunque eres pura, inmaculada, no te avergüenza la suciedad de nosotros, tus hijos, y estás continuamente con un corazón católico intercediendo por nosotros, tus hijos ingratos. Enséñanos a ser personas verdaderas de oración, como tú lo eres. Y por eso te decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, yo termino. Me parece que ya no queda tiempo, ¿eh? Yo sé que hay algunas personas con preguntas, pero... ¿O si quieren dar? Bueno, listo. Están dando chance. Buenas noches. Cuando yo le pido a Dios, yo digo, pues Señor, te pido por mis hijos esta necesidad, pero te pido, Señor, tú sabes bien lo que son, lo que no son, lo que tienen, lo que no tienen, lo que necesitan y lo que no necesitan. Yo pienso que eso es bueno para ellos, pero tú como padre de ellos, tú sabes, y que en ellos se haga tu voluntad, lo que sí es bueno para ellos en este mundo, en la vida, y también para que un día lleguen a gozar de tu gloria al cielo. Pero Señor, que se haga, eso es mi voluntad, lo que yo te pido, pero que se haga tu voluntad, no la mía y la de nadie más, solamente la mía. Está perfecta su oración, pero está sobre todo perfecta la oración de la señora. No sé si algunos escucharon. La parte que está perfecta no solamente es la parte en donde ella dice que se haga su voluntad, sino que le pide una cosa. Les repito, hay ciertas cosas que tú puedes estar 100% seguro que Dios las quiere, y por lo tanto que si se las pides, te las va a cumplir. Por ejemplo, ella le está pidiendo que sus hijos vayan al cielo. ¿Tú crees que esa se va a negar Dios? No. Entonces, por ejemplo, yo sé que es con buena intención, pero a veces uno encuentra mamás, no sé, diciendo, su hijo anda metiéndose con la novia en la universidad y está lejos y todo eso, y las mamás se preocupan. Entonces a veces las mamás rezan: ay Señor, cuídame a mi hijo. Y lo que escucha el Señor es más o menos como: mira, mi hijo te ofende, es un descarado, te pisotea, etcétera, pero tú cuídamelo. Yo digo: no, mejor señora, dígale: Señor, este cabezón está pisoteando la sangre que has derramado por él. Haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Y le va a llover al chamaco. Pero después mantente firme, porque por ejemplo, si está en las drogas y el Señor permite que caiga una sobredosis y pare en el hospital, ¿cuál es la primera llorona? Ay Señor, la mamá. Entonces el Señor te dice: ¿me dejas trabajar, sí o no? Pues Señor, que mi esposo se acerque a ti, nada más piensa en su trabajo, nada más en eso, ni en su familia piensa y todo eso. Y el Señor le quita el trabajo
¿Y quién es la primera que llora? Ay, Señor, un trabajo para mi viejo. Pues me dejas trabajar, ¿sí o no? Pues. Entonces, cuando tú pides por la salvación de una persona como lo más importante, perfecta la oración. Puedes pedirle por todo lo demás, pero que quede claro que lo que te interesa a ti es que se salven. Porque les puede dar salud, le puede dar todo lo que sea, pero si no se salvan, la vida no tuvo sentido. Nada sirve. Mi pregunta es que, no sé, por mi inocencia, ¿qué quiere decir blasfemia? Blasfemia es una ofensa a Dios. Es como, hay muchos tipos, ¿verdad? Pero es decir, una palabrota en contra de Dios, ofender a Dios verbalmente. Ya. Que saben, yo lo metí aquí en la parte de la reparación, porque tenemos que consolar el corazón del Señor. Ustedes saben, digo, lo voy a mencionar, pero es fuerte. Recientemente se metieron a una iglesia católica, creo que fue en España, de estos del colectivo LGBT y todo eso, y con pancartas, todos estaban diciéndole que Dios es un maricón y que Dios, o sea, cosas así fuertes. Entonces, esos son blasfemias. Y entonces tenemos que consolar al Señor, reparar, hacer actos de desagravio por esa ofensa que recibe el Señor, ¿no? Yo tengo A ver. es más curiosidad, ¿por qué Jesucristo tiene los brazos? A ese siempre me la preguntan ya, que por qué los brazos están así. Personalmente, yo no soy el escultor, pero dado la anchura de la cruz, que yo creo que es básicamente el tipo de arte que están haciendo, o sea, el artista redujo esta parte, en automático puso los brazos así. Ya. Sí, pero por ejemplo, hay unos Cristos, por ejemplo, el que tenía Juan Pablo II, que también lo usa el Papa Francisco, está como hasta encorvado, ¿eh? Son cuestiones artísticas personalmente. Una vez escuché a alguno que unos que son herejes, jansenistas, usaban este tipo de crucifijo, pero evidentemente yo no soy jansenista, yo soy católico y a mucha honra. Entonces, yo personalmente yo lo agarré por lo práctico, de lo que es chiquito lo llevo, y evidentemente lo que es como más angosto de aquí, que me imagino que lo lleva así. Pero no sé si el escultor le dé un significado, yo no se lo doy, ¿no? Pues creo que es todo.